Vamos a la siguiente parte. Mirad, la muerte de Jesús podemos definirla que es la consecuencia de su manera de hablar y de actuar. Desde el principio, la muerte de Jesús aparece como una amenaza. No solamente se habla de la muerte de Jesús en la última semana, podemos decir, conflictiva de Jesús, sino que desde el principio traman su muerte y los evangelios nos hablan de éxito, de fracaso, de simpatía, de hostilidades, de seguidores y de enemigos de Jesús desde el principio. Podemos decir que prácticamente no tuvo tiempo de triunfar. Y desde el principio traman su muerte. Muchos momentos de los evangelios pues nos hablan cómo los escribas, los fariseos, las autoridades, ante esa persona tan conflictiva, tan signo de contradicción, pues les resultaba molesta y lo querían quitar del medio. También el Evangelio habla de personas que lo seguían, que lo buscaban, pero se mezcla esa simpatía y esa hostilidad, se intercambian, se intercalan en todo el ministerio público de Jesús. Ahora, a través de la lectura de los evangelios, tanto sinópticos, ya sabéis que los evangelios sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. Sinopsis significa parecido, están concebidos en una misma orientación, desde una perspectiva descriptiva geográfica, una perspectiva de guión o de esquema de los evangelios, a diferencia de San Juan. Que San Juan, todo su evangelio se ciñe o se va estructurando a través de grandes discursos de Jesús, pero no así los evangelios sinópticos. El evangelio de San Juan es mucho más teológico, con más densidad de pensamiento que los evangelios sinópticos. Pero a través de esa lectura que podemos hacer de los evangelios sinópticos y de San Juan, contemplamos que la muerte atroz de Jesús no puede desligarse de su vida y de su predicación. Su pasión es el culmen de una existencia marcada por la total entrega a hacer presente el reino de Dios. Si tuviéramos que resumir una palabra que resuma toda la vida pública de Jesús, podemos decir que Jesús vivió para el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. El reino está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Podemos decir que ese sumario de San Marcos es lo que caracteriza toda la predicación y toda la vida de Jesús. El reino de Dios. Dios reina. Y teniendo en cuenta su forma de posición en la vida, el final podemos decir que fue hasta lógico, fue consecuente. Es decir, tal como Jesús actuó en su vida, en su relación con los enfermos de su tiempo, con los excluidos de su tiempo, su cuestionamiento del templo, su cuestionamiento de las leyes judías, su relación con grupos excluidos, su relación con las mujeres, su relación con tantos colectivos de ese momento, pues podemos decir que la muerte de Jesús fue lógica, que no había otro cierre que ese. Pero hay que decir que Jesús no buscó la muerte. Fue un mártir, pero un mártir, como decimos, un mártir que busca la muerte no es mártir. Uno de los elementos fundamentales para proclamar una persona mártir es que no busque la muerte. No quiere vivir de cualquier manera.
quiere vivir con dignidad, pero si tiene que renunciar a su fe, prefiere morir, pero no busca la muerte, no quiere que lo maten. Bueno, pues Jesús no buscó la muerte, pero esta le vino impuesta desde fuera y él aceptó. No resignadamente, sino como expresión de la libertad y de la fidelidad a la causa de Dios y de las personas. Esto es muy importante. Si hacemos un recorrido por los evangelios y nos damos cuenta de la libertad de Jesús, que hacía curaciones en sábado, refleja la intencionalidad que él tenía, que lo más importante es la persona y no las estructuras ni la ley. La ley está hecha para la persona y no al revés. Hay una frase, que dice lo ha entendido, que nada más que esa frase hubiera podido llevar a Jesús a la muerte. La ley o el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Bueno, pues ese cuestionamiento de la estructura de su tiempo en beneficio de las personas, pues es muy importante para Jesús. Entonces es la expresión de la libertad y de la fidelidad a causa de Dios y de los hombres. Abandonado, rechazado y amenazado. Así se plantea la visión de Jesús en los evangelios. No es como Sócrates, por ejemplo. Si recordáis Sócrates, que era el prototipo del gran filósofo de Grecia, él, ante la acusación de que era una mala influencia para los jóvenes de su tiempo y toma la cicuta, el veneno, para morir, muere tranquilo, sosegado, rodeado de los suyos, satisfecho de alguna manera de toda su labor. Pero los evangelios no nos presentan a Jesús así. Nos habla de angustia, de desesperación, de sufrimiento, de rechazo, de abandono. No solamente del pueblo, sino de los suyos, de los propios suyos. Pero no se doblegó para sobrevivir, sino que siguió fiel a su misión. Es muy importante este matiz de que Jesús se mantiene fiel a la misión. Y su muerte violenta fue una consecuencia de su obra, de su pretendida autoridad que había caracterizado su vivir. Mira, esto es muy importante. La pretendida autoridad de Jesús es una de las causas que le lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque cuestiona la palabra de Moisés. Esa perdida autoridad que dice Jesús, sabéis que se dijo, pero yo os digo. Es como una de las grandes causas que le llevan a la muerte. Porque es cuestionar el sustento por el cual el pueblo de Israel permanecía, la fidelidad a la ley de Moisés. Y Jesús la cuestiona. Su vivir, su relativización de la ley y del templo, su descarada libertad. Después hablaremos un poquito de la libertad de Jesús. Su nueva imagen de Dios, a quien anunció como compasión y perdón y ternura, y sobre todo como un Padre lleno de misericordia. Lo estamos viendo en los domingos. La parábola del buen padre o del hijo pródigo. La parábola de las dracmas perdidas. La parábola del buen pastor. Todo expresa esa manifestación de Jesús, de un Dios al que él llama familiarmente Abba, que es papaíto, con esas características de compasión, de misericordia, de perdón. El domingo pasado, cuando veíamos el relato de la mujer adúltera, todo un canto a la misericordia y a la compasión frente a los acusadores, Jesús, pues
proclama a esa mujer misericordia. Su cercanía con los pecadores y excluidos. Mirad, esto es que es difícil de nosotros poder entender esto. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras culturales son otras distintas. Pero mirad, en el tiempo de Jesús había profesiones que tenían la marca de la exclusión de la gente de bien. Es decir, que una persona recaudador de impuestos, por ejemplo, se consideraba un vendepatrias para los judíos, y un buen israelita no podía entrar a su casa, recordar el escándalo que provoca cuando Jesús se hace hospedar en la casa de Zaqueo, o cuando Jesús elige para el grupo de los íntimos de los 12 a Leví, a Mateo. Esa cercanía con los pecadores públicos y con los excluidos es una de las causas que más chirrían de Jesús. Su exigencia de conversión. Continuamente Él llama a la gente a la conversión. Recordad lo que le dijo a la mujer pecadora, a la mujer adúltera. ¿Nadie te condenó? Yo tampoco. En adelante no peques más. Conviértete y cree en el Evangelio. Así que la conversión es como un requisito fundamental en la vida del creyente en Jesús. Su crítica profética contra los dueños del poder socio-religioso y político. Esa crítica es también un elemento fundamental para poder entender y comprender qué causa llevó a la muerte a Jesús. Su vida provocó el conflicto y la oposición de las autoridades judías y romanas. En definitiva, Hankin decía que esta expresión acertada, me gusta mucho, su tiempo le pasó la factura. No buscó la muerte, como hemos dicho, pero pudo prever el final que iba a tener. ¿Por qué? Porque meditando la muerte de los profetas del Antiguo Testamento, que casi todos murieron mártires, recordad que uno de ellos, Zacarías, murió en el ara, en el altar, como Óscar Romero, que lo mataron en el altar. Bueno, pues a Zacarías, al profeta Zacarías, lo mataron en el altar, lo asesinaron en el altar. Se habla de la persecución de Jeremías, se habla de la persecución de Isaías. Muchos vivieron la persecución y el martirio. Entonces, meditando la muerte de esos profetas, Jesús pudo prever su final. Pero sobre todo, la figura de Juan el Bautista, que estaba muy cercano a él. Hay grandes diferencias entre Juan el Bautista y Jesús, pero hay cosas muy similares. Podemos decir que Jesús entra en la dinámica de la misericordia y Juan el Bautista entra en el tema de la ira de Dios. Pero la muerte de Juan el Bautista también le pudo ayudar a Jesús a prever esa muerte, podemos decir, anunciada. Y sobre todo la radicalidad del mensaje que él predicaba y vivía. Por eso hay que afirmar que la predicación de Jesús no se puede entender al margen de la forma de actuar. Es muy importante esta coherencia entre la fe o entre el pensamiento y la vida. Esa manera de predicar, de hablar de Jesús, que la refuerza y la prolonga en su manera de actuar en todas las dimensiones de la vida, es muy importante. En los evangelios se han conservado algunas acusaciones que hablan de su comportamiento. Por ejemplo, comer con los pecadores. Eso también nosotros como que se nos escapa un poco, os lo podemos explicar. Expulsar demonios, no guardar el ayuno, no observar la ley,
Todos esos elementos, pues, nos ayudan a entender la personalidad de Jesús, la actitud de Jesús y cómo eso le llevó a la muerte. Mirad, las comidas de Jesús ocupan un lugar considerable en la tradición evangélica. Recordáis que una de las acusaciones que le hacen a Jesús, aquellos que quieren, a sus enemigos, es: este acoge a los pecadores y come con ellos. La comida tenía un importante significado en el tiempo de Jesús. De hecho, uno de los orígenes de la Eucaristía es justamente esa comida de Jesús con los pecadores. La Eucaristía tiene 3 orígenes. Una, la comida de Jesús con los pecadores en su vida pública. 2, la última cena. Y 3, la comida de Jesús resucitado con la comunidad. Bueno, pues comer con otras personas fue para Jesús una forma privilegiada de dar a conocer el proyecto de Dios. Porque las comidas de Jesús tenían un enorme significado y escandalizaban en su tiempo. Declaraba a todos los alimentos puros. No olvidéis que eso también fue un elemento de discusión. Decía Jesús, lo que hace impuro a una persona no es lo que come, que después de su tiempo pasa a otro lugar. Lo que hace impuro a una persona es lo que sale del corazón. De ahí sale, pues todos los males. Todos los alimentos son puros para él. Y eso escandalizaba en su tiempo. Al admitir a la mesa a los publicanos y a otros pecadores públicos, Jesús ponía en práctica una estrategia de reintegración social, porque los pecadores, los enfermos, los endemoniados habían sido marginados por la sociedad en la que vivían. Es muy importante. Es decir, las comidas de Jesús tenían un valor reivindicativo. Nadie se sentía excluido y sobre todo eran invitados a aquella gente que la sociedad despreciaba. No olvidéis que a los enfermos no se podía tocar. ¿Y cuántas veces en los evangelios nos hablan que Jesús tocó a la suegra de Pedro? Le tocó la mano. Al leproso le tocó. En la propia parábola del buen samaritano, ¿recordáis? Un sacerdote pasó de largo, un levita pasó de largo y solamente tuvo compasión aquel samaritano, que era un extranjero, que era un repudiado por los judíos. Él que tuvo que practicarse. Pero ¿por qué el sacerdote y el levita, que era el acompañante en el altar, pasaron de largo? ¿Porque eran mala gente? No. Porque si tocaban al muerto o al enfermo, no podían celebrar. Se convertían en impuros. Entonces, esto es muy importante. Ese factor de reintegración social que quiere Jesús hacer con la comida. Ya lo anuncian muchos profetas de que el reino de Dios lo presentan como un banquete, un festín, en el que el Señor invita a la gente de todos los pueblos a comer, a participar. Las comidas de Jesús tenían que ver con la llegada del reino de Dios. Esta relación aparece en sus parábolas y en su predicación. Ya los profetas habían relacionado las comidas con el cumplimiento de las promesas de Dios. Si leemos Isaías 2, pues nos vemos justamente eso, esa relación de la vinculación con el Señor, con ese banquete, ese festín en el que todos los pueblos son invitados. Jesús señala que el reino es como un gran banquete en el que los puestos de honor se organizan de otra manera a la sociedad. Un banquete al que hay que invitar sobre todo a los más excluidos, a los cojos, a los ciegos, a los lisiados, a los indigentes. Por eso, uno de los rasgos que más caracteriza la vida, las palabras y las acciones de Jesús
fue su descarada libertad. Era una persona libre que dolía, que lo ponía todo revuelto, que lo cuestionaba todo, que ni se dejaba llevar por los enemigos ni por las adulaciones de sus amigos. Bueno, pues los evangelios señalan, primero, que era hábil y que tiene un dominio de toda clase de situaciones. No pierde la paz, ni pierde por cualquier cosa, se mantiene firme. Es hábil en las discusiones con sus enemigos, a los que calla en muchísimas ocasiones, y los remite a la Escritura. Sabe desenvolverse en medio de las multitudes y es libre y soberano ante la autoridad de todo tipo. Se mantiene firme frente a los enemigos y amigos. Cuando lo acusan de endemoniado y de samaritano, y la respuesta durísima a Pedro, cuando decía: tú haces esas cosas por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y dice: si yo hago las cosas por el príncipe de los demonios, vosotros, hijos de nombre de quien lo hace. Si yo hago ¿cómo Belcebú va a estar dividido? Si yo expulso al demonio de una persona, ¿cómo voy a estar yo haciendo las cosas en nombre de esa persona? Es decir, él tenía palabras para callar a sus enemigos, pero también tenía palabras duras para sus amigos. Recordáis que cuando Jesús le presenta uno de los anuncios de la pasión, Pedro lo cogió aparte y le dijo: eso puede pasarte. ¿Cómo tú vas a terminar en la muerte? ¿Cómo tú vas a terminar? Tú eres el Mesías, tú eres el grandioso, tú eres el poderoso. Y Jesús, ¿qué le dijo? Las palabras más fuertes de todo el Evangelio se las dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar, que tú piensas como los hombres y no como Dios. Se las dijo a Pedro, a su amigo, que lo quería adular. Como veis, se siente libre ante el enemigo, libre ante el amigo. Y eso es muy importante para nosotros también, ¿no? Porque muchas veces los amigos nos adulan y nos fiamos y después nos sentimos como engañados. Entonces, es importante esta libertad que tiene Jesús. Pero también se mantiene libre en las tentaciones. ¿Recordáis en las tentaciones del desierto? Apártate de mí, Satanás. Y además no soporta que se profane el templo como un lugar santo. ¿Recordáis los mercaderes del templo, el relato de ese momento, que ya hablaremos en su momento? Tiene libertad, se siente libre ante la riqueza, reconociendo que pueden ser un riesgo que impiden crecer como persona y trabajar por el nombre de Dios. No podéis servir a Dios y al dinero. Si ponemos al dinero, a los bienes como absoluto, lo ponemos en la misma categoría de Dios, ahí es donde está el problema. Bueno, pues el Señor nos advierte eso, ¿no? Tiene libertad ante las autoridades. Mira, ante Herodes, que tenía curiosidad de conocerle, Jesús mantiene una actitud digna. Y en otra ocasión le llama zorro, al propio rey le llama. Y a decirle a ese zorro lo que yo quiero decir. Y ante las autoridades religiosas, pues se muestra libre y le echa en cara su hipocresía. Sus propios enemigos le reconocerán veraz y carente de servilismo. Tiene libertad ante las leyes religiosas de su tiempo, que cumple, pero superándolas y poniendo por encima de ellas el amor, que es lo que caracteriza a Jesús. Ante el precepto del sábado, el más sagrado de los judíos, ante el ayuno y ante el templo. Y eran como los tres. Y posee una libertad interior profunda que le llevará a superar el temor a la muerte y va libremente a ella. Y Jesús posee una conciencia clara y consciente de que tiene una misión por realizar y su decisión de llevarla hasta el final. Su misión es clara:
he venido a anunciar y a poner en marcha el reino de Dios. Toda su vida ha sido una firme decisión de vivir y hacer vivir el reino de Dios, por el cual nos manda sacrificar todo, como Él mismo lo ha hecho. En definitiva, la muerte de Jesús es una consecuencia de su vida de entrega, de amor y de lucha contra el mal. Varias veces intentan eliminarlo, le espían para tener de qué acusarle. ¿Recordáis que cuando le presenta a la mujer adúltera, decía el relato bíblico, la presentaron para comprometerlo y poder acusarlo? Y como esas tantas. Le acusan de blasfemo. Ya sabéis que la blasfemia era condenada en Israel con la lapidación. Él muere en la cruz, que es una forma, por decir, romana. Pero los judíos, cuando condenaban a alguien a la blasfemia o adulterio, lo mataban a pedrada. Así murió el primer mártir de la Iglesia después de Jesús, que fue Esteban, que lo condenaron por blasfemo y murió lapidado. Le acusan de blasfemo, de agitador político, de agitador religioso. ¿Te dais cuenta? Su muerte es una consecuencia de su obrar y su hablar, de su descarada libertad, de su manera de plantear el reino.